llegamos, el cielo estaba muy azul, muy brillante, muy límpido. Bueno, ahora se ve, como decía Alejandro hoy temprano, tampoco tan oscuro, pero sí con algunos visos de estar algo avioletado, como dije hoy, ¿no? Como si hubiera arriba una tormenta muy liviana o algo de viento, con un poquito de tierra. Parecía que podría ser eso. Nuestro entrevistado de esta mañana, nuestro primer entrevistado de esta mañana, se llama Marcos Rodríguez, hace extensión universitaria en la UNICEN, y como una cuestión aleatoria, digamos, le interesan los temas que tienen que ver específicamente con Olavarría. Y precisamente acabamos de celebrar el 152º aniversario, 152 años de la fundación de Olavarría. Marcos, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, Beto. Bueno, un gusto tenerte acá. Gracias. A ver, ¿qué te gustaría contarnos que tuviera que ver con los orígenes de Olavarría? Bueno, creo que este 25 de noviembre, que se ha celebrado ni más ni menos 152 años de la fundación de Olavarría, como siempre digo, los aniversarios tienen que ser un momento de reflexión, de reinterpretación de nuestra historia, incluso de nuestro presente y un poco debatir qué ciudad tenemos y qué ciudad queremos tener. Olavarría se funda ya formalmente a través de ese decreto que se firma ese 25 de noviembre, hace 152 años, por Alsina. Todos conocemos, promovido por el Álvaro Barro, que andaba por aquí instalado en esta zona. Y resulta de un proceso formal que se da luego de varios intentos de instalarse en esta zona por parte de lo que es el Estado, que está avanzando sobre el territorio, y ya hacia mediados de la década del 50, y hacia 1867, ese 25 de noviembre, Alsina, el gobernador de la provincia, firma el decreto como hito. A mí me gusta, ubicar siempre a la gente cronológicamente en la historia. Me parece que el hecho más notorio de esos años es el año 1852, febrero creo que es la fecha, que es la batalla de Caseros. Claro, la caída de Rosas. La caída de Rosas. Digo esto porque Olavarría, 15 años más tarde, estaría fundándose Olavarría. Exactamente. Es una forma de ubicarnos en la historia. Exactamente. Tenemos a Alsina como gobernador en este momento, a Mitre como presidente, y después de la caída de Rosas, como decías, la zona se inestabiliza en el vínculo con los locales, con los pueblos originarios, y hacia allá el 67 podemos lograr la fundación por lo menos formal. Y al poco tiempo ya las aspiraciones de los locales va a ser la autonomía, porque nosotros somos fundados en el marco de la jurisdicción del Partido de Azul. Recién... Claro, por eso Azul es anterior a Olavarría, bastante anterior a Olavarría. Sí, 1832. 32. Sí. Es Azul, o sea, tenemos casi más de 30 años de diferencia. Sí. Y nos fundan dentro del Partido de Azul. Recién hacia fines de los 70 vamos a tener la autonomía y la creación del partido. Estamos hablando de 1870. Sí. Por ley de la legislatura provincial, de octubre del 78 precisamente, y ya en mayo del 79 se realiza lo que se dio en llamar la instalación de la corporación municipal, que era un grupo de vecinos que era símil consejo deliberante, era la municipalidad de la época. Para esto supongo que el fuerte de Blanca Grande ya estaba funcionando, ya era previo. Sí, ya era de fines de la década del 20, ¿no es cierto?, el avance sobre esa zona. Nosotros nos instalamos en el marco de lo que se dio en llamar la frontera sur, y bueno, esos movimientos que se dan luego de la caída de Rosas, esos avances y esos contactos van a en ese marco a ser, como en otros casos, como en otros pueblos de la zona y de la provincia, va a producir la fundación de Olavarría como zona estratégica y zona adecuada para instalar un pueblo. Ya lo decía Rivas, antes de Álvaro Barro, y Álvaro Barro fue el que logró y más pujó incluso amanzanó y distribuyó lotes inicialmente en esta zona. Sí, alguna vez he leído, digamos, de qué manera es el último éxodo de los últimos indios que quedaron en esta zona, que fue pacífico. Se fueron como casi en un desfile, por ejemplo, de la ciudad de Azul, ¿no? Yéndose, digo, cuando Blanca Grande
venía a ser el límite, Claro. la frontera. Después era desierto, venía la pampa. Sí. Bueno, es interesante en este sentido lo que planteas para rescatar la figura de Barros, que fue una figura muy especial en ese sentido. Fue una figura que excedió en la faceta militar, fue casi, diríamos, una estadística. Incluso fue el primer gobernador de la Patagonia. Él tenía toda una concepción con respecto al vínculo con el pueblo originario, de un trato más pacífico, instalarlos aquí y convivir, a diferencia de por ahí de otras figuras. Así que recién la zona se va a estabilizar en la década del 70 y ahí vamos a poder tener un ejido urbano, una Olavarría más o menos como la conocemos hoy en torno al diseño y un partido autónomo. ¿Tenés alguna referencia cierta de quiénes fueron y de dónde provinieron los primeros habitantes de Olavarría, de Azul seguramente, ¿no? Sí, por el hecho de haber nacido bajo su jurisdicción, los primeros pobladores, la primera así avanzada entre comillas, fueron provenientes principalmente de Azul. Más que nada comerciantes y prontamente después trabajaron en el campo y vinculados al campamento que ya había intentado instalar Rivas en el 55, no había prosperado, después se retomó un poco en el 64 y ya lo concreta bien Barros ya para el 66. ¿Tenés alguna anécdota jugosa o algo que te llamó la atención, digamos, en ese recorrer de la historia de la fundación de Olavarría? Olavarría tiene muchas aristas interesantes. Yo he hecho algunos trabajos a la hora de rescatar las figuras locales que dan sus nombres a las calles de la ciudad y bueno, con sus blancos y sus negros fueron personajes, figuras, hombres y mujeres que construyeron la ciudad que hoy tenemos. Así que hay interesantes figuras que se destacaron desde lo empresarial, desde lo cooperativo, las figuras políticas. Era una ciudad inicialmente, o un pueblo mejor dicho, ciudad recién se va a denominar en el 1908, era aldeano, con lo cual la gente se conocía, la gente, las mismas figuras ocupaban distintos estamentos, distintas sociedades intermedias, prontamente la ciudad el pueblo y el partido después se va a organizar, se va a dar sus instituciones, va a bregar por tener una iglesia con cura, escuelas. Sí, bueno, precisamente la historia del primer cura no es la más halagüeña, ¿no? No. Da para largo eso, pero Castro Rodríguez tuvo sus andanzas por aquí y no terminó bien. Sucintamente fue un personaje algo siniestro en la historia inicial de la ciudad. Terminó, preso en Sierra Chica, matando a su hija y a su mujer. Claro, porque le entorpecían su vida eclesiástica, porque él vino acá como párroco, él era Claro. cura, teniente cura, Claro. en Azul, llega a Olavarría con alguna... también había estado en Salta, él tenía un familiar muy cercano, que era obispo, de alguna manera él llega acá con la posibilidad de hacer una carrera dentro de la iglesia y un buen día se le presentan acá en Olavarría su mujer y su hija. Claro, pequeño detalle. Pequeño detalle. Cosa que estaba permitida en la época. Lo que no estaba permitido era que se supiera, Claro. que se conociera. Sí. El hecho de que la mujer y la hija que estaban en Azul viniesen a Olavarría, de alguna manera entorpecía los planes de Castro Rodríguez. Entonces no tiene mejor idea de con una masa masacrar a golpes a su mujer y a su hija. Y bueno, dice la historia que se descubre porque la persona que va a llevar el cajón al cementerio, al momento de ir tirando el bulto, por decirlo de alguna manera, advierte que era muy pesado. Sí. Cuando abren el cajón se encuentran con la hija y con la mujer muerta, ¿no? Él había manifestado que tenía que enterrar a una persona de gran tamaño y había pedido un cajón acorde a eso, pero bueno, poco a poco se fue descubriendo y el escándalo fue muy sonoro, incluso a nivel nacional. Él era español, incluso esto llega a España y bueno, termina en Sierra Chica ya hacia fines del siglo XIX. ¿Vos sabés que alguna vez escuché que el padre de Bioy Casares, no sé si esto es así, el padre de Bioy Casares, que también era escritor, que también escribía, que tenía campo en Las Flores, venía a visitarlo regularmente a la cárcel de Sierra Chica, porque Castro Rodríguez, independientemente de este asesinato, por ejemplo, fue el creador de la Sociedad Española de Olavarría.
sea Sí, que sí. tuvo una participación Sí, activa sí, sí. en la creación de Olavarría. Algo le salió mal en sus planes y tomó esta decisión aberrante, ¿no? Sí, es verdad. Fue, no sé si creo que el primer presidente de la sociedad española o cerca. Sí, eran personajes que estaban ocupando varios lugares y era una ciudad muy muy íntima, como me gusta decir a mí, ¿no? Hoy ha cambiado, tomado otro tinte, pero la Olavarría de aquellos tiempos no deja de ser la Olavarría que como resultado tenemos hoy. La historia bueno, de Casares, de Borges, incluso, hay ciertas vinculaciones un poquito con Olavarría. Hubo un coronel Borges por aquí, que vino después de Barros, y también tiene que ver, está emparentado con el escritor. Y bueno, casualmente Olavarría está en la bóveda de los Suárez Borges en Recoleta. Se repatrió sus restos en 1879, este año se cumplieron 140 años, y se repartieron juntos al coronel Suárez, porque no se los podía distinguir. Estaban enterrados en Montevideo. Uno muere en el 1845 Olavarría, 1846 con el coronel Suárez. Hicieron una carrera casi paralela, similar, eran muy amigos, y casualidad, Suárez muere el día del cumpleaños de Olavarría, un 13 de febrero. Ah, mira. Y lo repatrian bajo la presidencia de Avellaneda en el 79, y hoy están en Recoleta, juntos los dos en una urna, en la bóveda de los Suárez, que también hay Borges, porque el coronel Suárez era bisabuelo de Borges. Incluso Borges le hace un poema al coronel Suárez, ¿no? Isidoro Suárez. Bueno, viste que Borges sentía una gran admiración por las personas que tenían valentía. Él decía que se sentía un cobarde porque nunca hubiera sido capaz de empuñar una espada. Pero él siente digamos, los malevos y los hombres de valor están en toda su literatura. Sí, sí, sí. ¿Qué otra cosa te acordás algún detalle o con el comercio o que tenga que ver con la fundación de Olavarría? Y bueno, después, como decía, después de este decreto formal del 67, al poco tiempo, ya en el 72, 74, la gente empieza a buscar su autonomía, la comunicación con Azul era compleja, había un cierto descuido por parte de las autoridades de Azul, que dependíamos de ahí, ¿no? Y se empieza a hacer el trabajo más de lobby, más finito, en el marco de la legislatura provincial, de lograr la autonomía, que se concreta en el 78. Y a partir de ahí, bueno, un poco la organización, buscar el primer edificio municipal, que como tal se va a concretar en el 92, que no es el actual, pero estaba en el lugar en el mismo lugar actual, donde está el Palacio San Martín. El Palacio de San Martín. Claro, el Palacio de San Martín es del 34, 1934. Reemplaza uno previo, que en distintas fotografías y postales se puede apreciar. Ahí uno ve como la fisonomía de la ciudad también ha ido cambiando. Y así la iglesia también va a venir, no la iglesia original, que la de Castro Rodríguez no tuvo mucha suerte ese lugar, con lo cual se lo saca de plano y después se empieza el trabajo para hacer la iglesia que tenemos hoy. La iglesia que tenemos hoy, las torres que tenemos hoy, porque todo el interior es renovado. Eso es de 1898. Calculo que debe ser lo más antiguo, o una de las cosas más antiguas que quedan en pie en Olavarría, más original si se quiere. Rendón cuenta en sus reminiscencias, en sus recuerdos, que esa zona era... ¿El escribano? Sí, Ah, Ramón Rendón, el de la... Bueno, mucha gente antigua de Olavarría sabe que el escribanía Rendón estaba frente a la plaza. Sí, sí. Todavía se conserva parte de la casa antigua. ¿Y qué ibas a contar? No, que Rendón llega acá a Olavarría en 1882 y él cuenta que llega, bueno, desde Azul, en Galera. Todavía no llegaba el tren hasta acá. Azul era la cabeza el fin de la vía, ¿no? En el 83 recién tenemos tren acá. Y bueno, cuenta que describe lo que ve cuando llega, y esa manzana dice que siempre fue baldía, la manzana de la iglesia, de la municipalidad actual. ¿Sería la plaza? No, la del frente, la de la iglesia propiamente dicha, el Colegio Cáneva y el Palacio San Martín, el Palacio Belgrano y el Banco Nación. Toda esa era baldía. Y que, bueno, posteriormente, con esta movida de la autonomía, se empiezan a hacer los movimientos para lograr los primeros edificios públicos. La primera iglesia, la de Castro Rodríguez, estaba donde está el teatro actualmente. Claro. Sí, es así. Digo, ¿por qué te gusta? ¿Por qué decidiste estudiar todo lo vinculado
Vos sos de Loma Negra. Sí, sí, criado en Loma Negra, sí. Pero de alguna manera, bueno, por supuesto, sos olavarriense. Sí, por supuesto. Independiente de que venís de la República de Loma Negra. Autónoma de Loma Negra. Autónomo, en la ciudad autónoma de Loma Negra. ¿Por qué te interesaste en estos temas? Una cuestión vocacional que van surgiendo, a veces uno por ahí no tiene mayor explicación a eso. Eso nace y se desarrolla y uno le da cabida. Y bueno, indagando sobre en archivos. Pero está muy bueno, ¿viste? Sí, sí. Está muy bueno porque hay gente con muchos años que ha hecho este trabajo y tiene que haber gente más joven que lo siga. Sí, sí, es un trabajo interesante. Es un aporte al lugar donde uno nació, un lugar que uno quiere, a la patria chica, como se suele decir. Y hay un grupo así aficionados de historiadores, entre comillas, que indagamos archivos, buscamos cosas, que fotos, que ¿Te publicaciones. acordás de algunos nombres? Sí, bueno, algunos tenemos líneas de especialización, como quien dice. Ajá. Claudio Filardo trabaja mucho el tema de monumentos acá en Olavarría. Adolfo Santamaría también trabaja temas de imágenes antiguas y de historias puntuales. Él ha indagado sobre los primeros comercios de la ciudad, distintos temas. También tiene un blog donde publica sus notas. Yo he hecho un poquito el tema de las calles y sus nombres, rescatando estas figuras locales, ¿no? Figuras locales en el sentido que vivieron y hicieron la ciudad que tenemos hoy. Muchos no eran de acá, Rendón era cordobés, por ejemplo. Pero bueno, estas figuras que dan nombre a las calles, que la ciudad ha querido de alguna manera en algún momento homenajearlas dándole sus nombres a las calles, bueno, fueron las figuras que fui rescatando en distintas notas. Bueno, Colline, Rendón, los primeros municipales, Aguilar, Amparo Castro, el famoso sillón de Amparo Castro, que es toda una teoría al respecto tengo sobre eso. No hay nada documentado. Yo conocí bueno, por supuesto, al nieto de Amparo Castro, Alberto Beruti. Conocí además a la hija de Amparo Castro, que fue una de las primeras maestras de Olavarría. Claro, con Alberto estuve hace un tiempito y me ayudó a descubrir una cuestión pendiente que tenía ahí, la B de Amparo Castro, Amparo B. Castro, ¿a qué correspondía? ¿A qué correspondía? A Bienvenido. Ah, Así, mira, era parte era su nombre, sí, era sí, uno de sí. sus nombres. Nunca lo había visto escrito ni en ningún documento. Él no firmaba de esa manera, se firmaban con la B nada más. Y bueno, Bienvenido, y este año se cumplieron 80 años de su muerte y 70 años de la imposición de su nombre a una calle. Y fue un año electoral, con lo cual disputar nuevamente en el marco democrático de su sillón fue un disparador para hacer una nota este año también, una efeméride. Vos sabés que yo recurro mucho a veces en estos temas a Aurora Rocha de Alonso, que supo ser durante muchos años directora del Archivo Histórico Municipal. Sí, en su última novela, Perro Verde, ella cuenta algo que la verdad me sorprendió, y es que, ¿cómo se dicen? Los vaqueanos, que de alguna manera van guiando a las tropas. Bueno, cuento una anécdota que supuestamente está ubicada en las cercanías de lo que sería el fuerte de Blanca Grande. Hay un rastreador que de golpe siente como una inquietud. Están creo que en hora de dormir o al amanecer. Siente como, no le voy a contar todo porque para quien lee el libro se va a llevar una sorpresa. Voy a contar solamente una parte. Que está muy bien hecha, y la verdad es una ventana que abre en su novela, y es como si fuera casi un cuento aparte. Este hombre, que no recuerdo el nombre que tiene el personaje ahora, es una pena porque es un hombre muy criollo, pone su oído en la tierra, siente como un murmullo, como si hubiera... muchos pensaban que los ruidos de la tierra tenían que ver con las ánimas en pena, con las almas en pena. Y él siente otra cosa, siente como que un ejército se está moviendo debajo de la tierra. Y en realidad, en algún momento sí, mira hacia un costado y ve una hormiguita que empieza a caminar muy cerca de su cara. Bueno, no voy a contar más nada. Lo voy a dejar... Suspenso. Lo voy a dejar con el suspenso ahí. Quien se quiere enterar, como el libro es hermosísimo, y quien quiere enterarse de qué pasa con este rastreador y con esa hormiguita, o cómo termina la historia, que leer el libro. Tiene que leer el libro. Bueno, la verdad que ha sido un placer conocerte, y además me parece fantástico que gente joven tome el guante, y bueno, y empiece a bucear en la historia de esta Olavarría mediterránea. Gracias, Beto.
No, por favor. Gracias a vos por haber venido. Un gusto. Igualmente. Mucha suerte, ¿eh? Gracias. Que sigas bien. I will always be hoping.